En este pequeño tutorial les voy a mostrar cómo se construyen las tablas de contingencia para el análisis de datos categóricos nominales. Específicamente vamos a ver el análisis de comparación de dos grupos de datos categóricos nominales. Entonces, las tablas de contingencia para la comparación de dos grupos las podemos dividir en dos tipos, en datos pareados y en datos no pareados. Ya anteriormente habíamos visto cómo se definen los datos pareados y cómo se definen los datos no pareados. Entonces, las tablas de contingencia van a ser diferentes de acuerdo al tipo de datos. Para los datos de tipo no pareado, generalmente la tabla de contingencia considera el antes y el después. Recordemos que este tipo de experimentos se denominan antes o después, o de tratamiento 1 o tratamiento 2, en donde las columnas se coloca el antes y en los renglones el después. Mientras que la tabla de contingencia para datos no pareados, como no se considera antes y después, únicamente en las columnas van los grupos que se van a comparar, mientras que en las filas las características, es decir, el efecto o en el efecto, si está presente o está ausente. Entonces vamos a ver cómo se construyen cada una de ellas. Vamos a iniciar con las tablas de contingencia para datos pareados. Para eso vamos a ver este ejemplo. Dice, en un estudio se planteó evaluar la eficacia de una dosis diaria de saquinavir de 1.600 miligramos por cada 100 kilogramos de 69 personas VIH, después de haber recibido 3 años de terapia antirretroviral. Antes del estudio, 48 personas tenían una carga viral baja, es decir, tenían menos de 50 copias de VIH-1 RNA, y 21 tenían carga viral alta. Después del estudio, 3 personas que tenían carga viral baja tuvieron un aumento en la carga viral, mientras que 12 de las 21 personas que tenían carga viral alta tuvieron disminución de la carga viral. La pregunta de investigación de este problema es, ¿el saquinavir es efectivo para disminuir la carga viral? Entonces, para el análisis de este problema, primero se requiere entonces hacer una tabla de contingencia. Y anteriormente habíamos visto cómo se deduce qué tipos de datos son. En este caso, en el problema son datos categóricos nominales y el estudio claramente es un estudio de antes y después, ya que menciona que antes del estudio 48 personas tenían carga viral baja y 21 tenían carga viral alta. Y después tenían 3 personas que tenían carga viral, tuvieron un aumento de la carga, mientras que 12 de las 21 que tenían carga viral alta tuvieron disminución de la carga viral. Entonces, claramente es un estudio de antes y después. Vamos a ver cómo se construye entonces la tabla de contingencia. La tabla de contingencia que se debe utilizar, como ya les había mostrado, es una que considera el antes y el después. Y van a estar los valores nominales, el 1 y el 2, en cada una de las columnas o en cada una de las filas. Entonces vamos a vaciarla para ir llenándola con los datos. Entonces tenemos antes y después. Vamos a llenar primero las columnas. Los valores nominales son claramente las cargas virales. Entonces vamos a tener carga viral baja en la columna de la izquierda y carga viral alta en la columna de la derecha. Lo mismo lo vamos a hacer para después, donde el renglón de arriba va a ser carga viral baja y el renglón de abajo carga viral alta. Entonces ya tenemos los títulos tanto de las columnas como de las filas. Ahora vamos a llenarlo con los datos. En el problema dice, antes del estudio, 48 personas tienen carga viral baja y 21 tenían carga viral alta. Es decir, que los totales de las columnas de antes son 48 y 21. Estos datos se colocan fuera de la tabla de contingencia, es decir, el 48 porque antes tenían carga viral baja y 21 carga viral alta. Es la información que nos da ese renglón. Vamos a ver la información del siguiente. Dice, después del estudio, 3 personas que tenían carga viral baja tuvieron un aumento en la carga viral, mientras que 12 de las 21 personas que tenían carga viral alta tuvieron disminución. Entonces aquí podemos ver que dice 3 personas que tienen carga viral baja tuvieron un aumento. Entonces el 3 debe de ir en esta parte. ¿Por qué? Dice antes tenían carga viral
baja y después la tuvieron alta. Por eso es que el 3 va en esta cuadrícula. Aquí el 3. Antes baja y después alta. Para el total de las 48, por lo tanto, 45 que tenían antes carga viral baja, después la volvieron a tener baja. Eso no lo menciona el problema, pero nosotros lo deducimos restando precisamente este 3 del 48. Después dice, mientras que 12 de las 21 personas que tenían carga viral alta tuvieron una disminución. Entonces, 12 que tenían carga viral alta ahora tuvieron una disminución, es decir, pasaron a baja. Por lo tanto, el 12 va colocado aquí. Antes tenían carga viral alta y ahora tienen, o después tienen carga viral baja. La diferencia entre 12 y 21 pues se coloca en el último espacio de la cuadrícula, que sería el 9. Ahora solo nos resta entonces colocar los totales. Los totales de las filas serían 57, porque es 45 más 12, y 12 que sería 3 más 9. Y el gran total que sería de 69, es decir, las 69 personas originales en las cuales se hizo el estudio. Entonces con esto formamos la tabla de contingencia para datos de tipo pareado. ¿Por qué utilizamos o hacemos los totales fuera de las celdas? Porque estos números nos van a servir para hacer el cálculo cuando lo hacemos de manera manual. Conociendo las fórmulas para hacer el análisis, generalmente utilizamos estos datos. Mientras que si queremos utilizar un programa de cómputo, un software especializado, únicamente tenemos que colocar estos 4 números, que son precisamente los de la tabla de contingencia. Entonces, de esa forma ya tenemos nuestra tabla de contingencia de datos de tipo pareado. Vamos a ver ahora la otra tabla de contingencia con otro ejemplo. Para datos no pareados, el problema dice, en un estudio clínico, 18 de 25 pacientes que recibieron un placebo desarrollaron trombosis, mientras que 6 de 18 pacientes que recibieron aspirina presentaron trombosis. La pregunta de investigación es, ¿la administración de aspirina previene la formación de trombosis? Entonces, nos damos cuenta que son datos de tipo categórico y son datos de tipo no pareado, es decir, son grupos independientes. Un grupo recibió placebo y otro grupo recibió aspirina. Entonces, no hubo pacientes que recibieran tanto placebo como aspirina, por lo tanto son tipo de datos no pareados. Por lo tanto, la tabla de contingencia que tenemos que utilizar es la segunda que les mostré, donde estaban los grupos independientes en las columnas, mientras que en las filas las características, que en este caso son trombosis y sin trombosis. Entonces vamos a vaciar la tabla y colocamos los grupos que vamos a analizar, que en este caso es placebo, que lo colocamos en la izquierda, y en la derecha aspirina. Ahora hay que colocar los efectos. Generalmente el efecto deseado es el que se coloca en el primer renglón, mientras que el no deseado es en el segundo renglón. Esto de acuerdo a cómo se forma la hipótesis nula. Por lo tanto, en nuestro caso, lo que queremos que en el primer renglón sea sin trombosis. ¿Por qué sin trombosis? Porque nosotros deseamos que los grupos terapéuticos no provoquen trombosis, mientras que el otro efecto sería con trombosis. Entonces así nos quedan los títulos de la tabla. Ahora vamos a llenarla con los datos que nos brinda el programa. Dice en el primer renglón, 18 de 25 pacientes que recibieron un placebo desarrollaron trombosis. ¿Qué información nos da este renglón? Dice que 25 personas desarrollaron trombosis, 18 personas desarrollaron trombosis de un total de 25. Por lo tanto, el total de personas son 25, de las cuales 18 presentaron trombosis. Por lo tanto, va aquí el 18. La diferencia entre 18 y 25 serán las personas que no presentaron trombosis. Por lo tanto, el 7 iría en esta casilla. 7 más 18 son 25. ¿Qué más información nos brinda el problema? Dice 6 de 18 pacientes que recibieron aspirina presentaron trombosis. Nos dice que un total de 18 pacientes recibieron aspirina
y solo 6 de ellos tuvieron trombosis. Por lo tanto, el 18, que es el total, va fuera de la tabla de contingencia y con trombosis hubieron únicamente 6 pacientes que se colocan en esta casilla. La diferencia entre 18 y 6, que es 12, se colocan en la última casilla, que son aquellas personas que recibieron aspirina y no presentaron trombosis. Entonces ahora únicamente vamos a calcular los totales, que en este caso de los renglones serían 19, porque son 12 más 7, y 24, que son 6 más 18. Y el gran total sería la suma de los pacientes que recibieron tanto aspirina como el placebo, que serían 43. En esta tabla de contingencia, además, se calculan las proporciones, en este caso del efecto deseado, que sería sin trombosis. Por lo tanto, tenemos que es 0.28, porque 7 entre 25 es 0.28, 12 entre 18.67 y 19 entre 43.44. Son las proporciones entonces del efecto deseado. Como vemos, la proporción del efecto deseado en aspirina es mayor que en la del placebo. Ya realizando el análisis, pues se corrobora si es o no estadísticamente significativo. Los datos que están afuera de la tabla de contingencia son los que se van a utilizar cuando se hace el análisis a mano. Y nuevamente, como en el ejemplo anterior, los datos de la tabla de contingencia, es decir, estos 4 números, se van a utilizar cuando se utilice un software especializado, lo cual veremos en otro tutorial. Entonces, con eso termina el tutorial de formación de tablas de contingencia.